¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En un vídeo anterior hicimos un experimento donde hacíamos un baño electrolítico de cobre de una arandela de acero y en ese vídeo os proponía, si queríais, la continuación, que era cómo aplicar las leyes de Faraday para calcular la masa de cobre depositada en el cátodo. Entonces, partiendo de esa experiencia y con los datos que os muestro en este problema, pues vamos a calcular la masa de cobre, cuántos gramos de cobre se han fijado, se han depositado en la arandela, en el cátodo. Como seguramente muchos sabéis, Michael Faraday pues fue un físico y químico británico que fue un gran impulsor de la electroquímica. De hecho, a él debemos términos como electrolisis, electrolito, electrodos, y en 1833 enunció las relaciones cuantitativas entre la carga eléctrica y las cantidades de sustancia que obteníamos en la electrolisis. Dicho de otra manera, enunció las leyes de Faraday. La unidad de capacidad eléctrica de los condensadores, el faradio, pues viene de Faraday. Y también pues tenemos, como digo, las leyes de la electroquímica menos conocidas, porque también se le conoce como el descubridor del principio de inducción. También el motor eléctrico tuvo muchísimas aportaciones al mundo de la ciencia y, entre otras, creó las leyes de la electroquímica para utilizarlas en las electrolisis. Existen dos leyes, os las dejo bien redactadas ahí. En la primera ley, pues las masas de sustancias depositadas, en este caso el cobre, es proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a través de la celda electrolítica. Es decir, si nosotros tenemos la celda más tiempo conectada a la corriente eléctrica, vamos a depositar más cantidad de sustancia. Y después la segunda ley nos dice que para una misma cantidad de corriente eléctrica, las masas depositadas de los electrodos son proporcionales a los equivalentes químicos de las sustancias. El equivalente es la constante de proporcionalidad que nos indica, para una cantidad de corriente que ha pasado por la celda, cuánta cantidad de sustancia se deposita. Es decir, los equivalentes electroquímicos, en nuestro caso, vamos a ver que depende de la masa atómica del cobre, y esa masa atómica, si la dividimos por el número de electrones que entran en juego, tendremos lo que es el equivalente, que es la constante de proporcionalidad que nos indica cuánta sustancia se va a depositar. Bien, sin más preámbulos, vamos a verlo. Vamos primero a anotar los datos. Recordar que tenemos una celda electrolítica donde se está llevando un baño electrolítico con un ánodo de cobre. Por lo tanto, nuestro elemento va a ser cobre, como os indico aquí, y el peso atómico del cobre, lo voy a dejar ya anotado aquí como si fuera un dato, es igual a 63,54. Estos son gramos que tiene por cada mol. O sea, un mol de átomos de cobre pesan 63,54 gramos. Hasta aquí bien. Después nos dice que está circulando una corriente, una intensidad de corriente por la celda de 500 miliamperios, que vamos a aplicar ya el factor de conversión y lo pasamos a amperios, son 0,5 amperios. Y también sabemos que la corriente ha estado circulando durante 15 minutos, es decir, el tiempo es igual a 15 minutos. Si lo pasamos a segundos, porque lo vamos a necesitar en segundos, yo ya lo dejo aquí pasado, sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Y por lo tanto esto nos da 900 segundos. Este es el tiempo que está circulando esta corriente eléctrica. Bien, ya tenemos aquí los datos del problema recogidos. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues ponernos en situación. Recordar, la celda electroquímica ya la habéis visto en el vídeo y os recuerdo brevemente cómo era. Estaba compuesta por un vaso en donde teníamos, aquí utilizábamos una pila. Este es el positivo y este es el negativo de la pila. En el positivo lo que hacíamos es conectar un trozo de cobre, que era un tubo, ¿vale? Un tubo de cobre, cobre metálico, y aquí en el terminal negativo, mejor así para que podáis ver el dibujo, voy a utilizar el color, en este caso negro. En el terminal negativo lo que pusimos es la arandela. La arandela que se iba a recubrir
de ese baño de cobre, un baño electrolítico. Bien, aquí tenemos un líquido, esto es un medio ácido que hacíamos con ácido clorhídrico, y aquí tenemos cobre cero, ¿vale? Cobre cero, y el cobre, aquí tenemos el ánodo, este sería el ánodo, lo voy a poner aquí, donde se produce la oxidación, y como la oxidación es una pérdida de electrones, lo que hace es que el cobre cero pasa a cobre 2+ en la disolución. Queda aquí en la disolución y migra hasta el cátodo, que es este, que tenemos aquí, llega el cobre 2+ que tenemos en disolución, llega hasta la arandela, el circuito eléctrico le proporciona 2 electrones, y entonces aquí tenemos la reducción del cobre 2+ a cobre 0. Vuelve a cobre 0 sobre la superficie de la arandela y ya lo estamos recubriendo de ese baño de cobre. Entonces aquí tenemos ánodo, una oxidación, cátodo, una reducción. El cobre migra desde el elemento metálico, que es este tubo de cobre que tenemos aquí, va por la disolución y se fija en la arandela, en la superficie. En el cátodo, donde tenemos la reducción. Entonces aquí tenemos 2 semirreacciones. La que se lleva a cabo en el ánodo, que como veis es el polo positivo de la pila, tenemos que cobre 0 pasa a cobre 2+ más 2 electrones. Ha perdido 2 electrones. Y luego tenemos la reducción en el cátodo, que en este caso, cobre 2+ más 2 electrones que le entrega la pila o el sistema de alimentación de corriente continua que tengamos, para dar cobre 0, que en este caso se fija sobre la arandela. Este cobre 0 es el que teníamos aquí en el tubo, pasa a disolución como cobre 2+ y de la disolución se reduce y pasa a cobre 0 sobre la superficie de la arandela. Este es el procedimiento. Lo que necesitamos calcular es qué cantidad en gramos vamos a fijar de cobre sobre la arandela, y eso lo vamos a hacer sabiendo la cantidad de corriente que ha estado circulando por este circuito. Sabemos que intensidad eléctrica es igual a la carga eléctrica en coulombios, coulomb, dividido por el tiempo en segundos. Si tenemos la intensidad de corriente, tenemos el tiempo en segundos, sabemos la cantidad de coulombios o coulombs que han estado circulando por el circuito. Es decir, los coulombs serán igual a la intensidad, 0,5 amperios, por 900 segundos. Por lo que aquí tenemos 450 coulombs que han estado circulando por este circuito, con esta intensidad de corriente y este tiempo. Y aquí es donde viene la ley de Faraday. Faraday dijo que por cada 96.500 coulombios tenemos un mol de electrones. ¿Esto cómo se calcula? Pues sencillamente lo que hace es multiplicar el número de Avogadro, el número de partículas que tiene un mol de sustancia, por la carga del electrón. Y este producto nos da la carga que tiene un mol de electrones, que son 96.500 coulombios. Coulombios, un mol de electrones. Con este equivalente ya podemos calcular la masa de cobre que se deposita. ¿Cómo? De la siguiente manera. Sabemos que en nuestro circuito eléctrico han circulado 450 coulombios o coulombs. Si sabemos esta relación, que por cada, vamos a hacerlo con factores de conversión, por cada 96.500 coulombios tenemos un mol de electrones. Ya sabemos, coulombio con coulombio se va, la cantidad de electrones que han estado pasando por el circuito. Si ahora nosotros sabemos, por la estequiometría de la semirreacción, que cada 2 moles de electrones se deposita un mol de cobre, tenemos aquí la relación que nos permite calcular los moles de cobre que se van a depositar sobre la arandela. Es decir, cada 2 moles de electrones, 2 moles de electrones, se deposita un mol de cobre 0 en este caso. Por lo tanto, mol de electrones con mol de electrones se va y ya tenemos moles de cobre. Si queremos pasar de moles a gramos, utilizamos el peso en gramos mol
del cobre, que en este caso tenemos que son 63,54 gramos que tenemos por cada mol de cobre. Mol con mol se va, y haciendo estos cálculos vamos a obtener la masa en gramos de cobre que se ha depositado sobre la arandela. Así de sencillo, así de fácil, y todo gracias al concepto de Faraday, el cual nos legó las leyes que nos permiten obtener este equivalente. Este es el número de Faraday o la constante de Faraday, 96.500 coulombios, que tiene un mol de electrones. Sabiendo esto, vais a poder calcular la masa de cualquier sustancia que se deposite en una electrólisis. Y luego él hablaba de equivalentes electroquímicos. Recordad que el equivalente electroquímico era igual al peso, en este caso gramos mol, dividido entre el número de electrones que tenemos lugar en la reacción. Es decir, esto sería el equivalente electroquímico del que hablaba Faraday. Lo que pasa es que yo lo he hecho con un factor de conversión, una manera mucho más lógica, utilizando la semireacción y con la que no tenéis ninguna pérdida para calcularlo con cualquier sustancia. Bien, hacemos estos cálculos y finalmente nos dice que la masa de cobre depositada pues es de 0,148 gramos de cobre que se depositan sobre la arandela, cuando tenemos una intensidad de corriente de 0,5 amperios y estamos llevando a cabo la electrólisis un tiempo de 15 minutos, equivalente a 900 segundos. Bueno amigos, y esto es todo. Espero que haya quedado más o menos claro. Sé que en la pizarra pues muchas veces se ven peor, pero creo que queda más claro cuando lo voy explicando paso a paso. Y ya sabéis que tenéis la experiencia, el experimento, que es muy sencillo de realizar en el otro vídeo, que lo dejaré también en la descripción de este, para que lo localicéis fácilmente. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos.